En los contenidos de Mateando Rural para todo el país, estamos en comunicación con el vicepresidente de UPFROY, Unión de Productores y Exportadores de Frutas del Uruguay, Alejandro Buratovich. Gracias por atendernos, lo saluda Mauricio Doninelli. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por el llamado. Como carta de presentación, sabemos que usted estaba un poco al frente de una de las importantes empresas, concretamente San Miguel, y para aquellos que no necesariamente son del palo, cuéntenos quién es San Miguel y bueno, y una especie de carta de presentación para luego sí ya meternos de lleno en lo que es UPFROY. Bueno, San Miguel es una empresa de origen argentino, pero que hoy es una multinacional que opera en 4 países. Esos países son Argentina, Perú, Sudáfrica y Uruguay. Y en Uruguay tiene una producción importante de cítricos, desde Montevideo hasta Villa Unión por el litoral. Y es un gran exportador tanto de fruta como de productos procesados de cítrico. Y bueno, yo estuve, como bien decía, al frente de la operación de la empresa aquí en Uruguay por 5 años. Luego estuve en la empresa, pero en otro cargo, sentado en Buenos Aires por 1 año más. Bueno, y ahora ya no trabajo con la empresa y soy independiente. Metiéndonos ya de lleno en UPFROY, que es una asociación civil denominada Unión de Productores y Exportadores Frutihortícolas del Uruguay, como lo hacíamos en la presentación, fundada en el 2007 con personalidad jurídica, nuclea la fruta de exportación y tiene con el Estado distintos y variados niveles de relación y programas público-privado en conjunto. Hay 4 lineamientos que nos gustaría que usted lo desarrollara, que se mantienen desde 2013 y que fueron ratificados para este periodo. Sí, así es. La unión lo que vega es básicamente por la industria frutihortícola y principalmente por la exportación, ¿no es cierto? Entonces, UPFROY tiene una relación directa con muchos, tanto con gobierno aquí en Uruguay como con otras instituciones internacionales. Tal es el caso, por ejemplo, del APHIS de Estados Unidos, que para el caso de los arándanos requería tener una contraparte local para hacer todo lo que es la parte de aprobaciones e inspecciones de preembarque, y entonces UPFROY es el referente local para eso, y a partir de ahí se crea una relación que después, cuando, por ejemplo, el cítrico entró a Estados Unidos, desde Uruguay, también la relación con el APHIS ya existía y entonces se capitalizó. Y hoy principalmente son las 2 frutas que más peso tienen, ¿no? La idea es representar a cualquier producción de fruta del país que quiera exportar. UPFROY siempre está abierto a recibir más productores y de las variedades que sea. Pero básicamente lo que se busca es tenemos mesas armadas de trabajo en distintos áreas. Hay una mesa de mercados, por ejemplo, porque siempre en la exportación es muy importante poder acceder a los mercados. Eso tiene 2 patas. Una pata es la cuestión fitosanitaria, que es tener la aprobación de un país para entrar con los productos, porque fitosanitariamente hay un protocolo acordado y se cumple. Y la otra pata es, una vez que se puede entrar, en qué condiciones se entra, básicamente aranceles de ingreso a los países, ¿no? Uh-huh. Así que la mesa de mercados trabaja en ese aspecto. Hay cuestiones de sanidad, y también la Unión es un poco el representante de la industria cuando hay que negociar cuestiones salariales, bipartitas, etcétera, ¿no? Entonces,
Hay varios frentes que la Unión de Productores y Exportadores de Fruta encara, siempre trabajando en conjunto. Venimos trabajando con el Ministerio de Agricultura y con la Dirección de Sanidad Animal hace mucho tiempo y muy bien, al punto que ya hace un par de años se concretó la constitución de un consorcio que se llama Consorcio Citrícola, por ejemplo, donde participa el Ministerio de Agricultura, participa Línea y el sector privado a través de UPEFRUY, y donde se trazan ciertas políticas y estrategias, todas con vista a aumentar la productividad y la eficiencia del sector, ¿no? Entonces se trabaja en conjunto en cuestiones que pueden ser desde proyectos puntuales de desarrollo de alguna tecnología o de investigación de algo hasta líneas estratégicas respecto a la industria que tiene que ver con desarrollo de variedades, con lucha contra determinadas plagas, cuestiones sanitarias que son tan importantes en este rubro, ¿no? Dentro del sector frutihortícola, le vamos a pedir algunos números, algunos datos dentro de lo que es el agronegocio y las exportaciones para el mundo, cuáles son los principales destinos, por lo menos de un par de productos, los más significativos que usted entienda que se han realizado en los últimos tiempos. Bueno, sí. Por ejemplo, específicamente hablando de citricultura, el área citrícola es más o menos unas 15, 16 mil hectáreas que hay plantadas en el país. Comparado con otros rubros agrícolas pareciera ser una superficie muy, muy pequeña, pero bueno, esto es agricultura intensiva y tiene primero un rendimiento por hectárea que es elevado, y segundo, una utilización de mano de obra muy intensiva por hectárea también, lo que hace que sea una actividad muy interesante en varios aspectos, ¿no? No solo desde el punto de vista de la producción, sino también desde el punto de vista del empleo que genera y en las áreas donde lo genera, ¿no? Con eso hay ciertas empresas que son principalmente exportadoras, hay otros productores que son más orientados a mercado local, pero básicamente el país exporta más o menos unas 80.000 toneladas, con un interesante potencial de crecimiento de esas toneladas en función de determinadas políticas, y eso genera más o menos un ingreso anual de unos alrededor de unos 80 millones de dólares, más o menos, ¿no? Ese es el tamaño, específicamente hablando de la citricultura. Uh-huh. ¿Y cuáles son los productos de mayor índice de exportación de nuestro país? Bueno, específicamente en citricultura son principalmente tres en lo que hace a la fruta. Son naranjas, mandarinas y limones. Y después hay también un porcentaje que es de productos procesados de esos cítricos, ¿no? Uh-huh. La fruta, hay todo un porcentaje de la fruta que tal vez no alcanza calidad de exportación y que no puede ir a una caja para fruta fresca, o que no alcanza calidad tampoco para el consumo local, y esa fruta va a molienda, va a procesamiento, y de ahí se saca productos derivados que son básicamente jugo concentrado, aceites esenciales, y en algunos casos, las variedades que lo permiten, la cáscara, que también se utiliza para producción de pectina, que es un espesante natural. Hay
digamos, en el caso de la naranja y la mandarina, esto es principalmente un subproducto, como dije antes, para la fruta que no alcanza calidad. Para el caso del limón, hay negocio específico de procesamiento del limón, o sea, hay fruta que se produce y se cosecha específicamente para ser industrializada, no para frutas frescas. ¿La manzana no está incluida dentro del rubro de exportaciones? Manzana, sí, nosotros llamamos hoja caduca, es todo un grupo de productos que también están incluidos. De alguna manera el volumen no es muy importante hoy. Nosotros siempre hemos trabajado con el ánimo de que eso crezca y que los productores que están en ese rubro se incorporen también, o se sumen a los que ya se han incorporado, ¿no? Pero los volúmenes en manzana están hoy bastante bajos en exportación. Son negocios puntuales, me vendría a decir. Sí, son negocios, que los manejan principalmente cada productor o exportador. La producción de manzana y de pera está más orientada al mercado local que exportación, aunque, como dije antes, hay algo de exportación del rubro, ¿no? Lo mismo pasa, hay una producción de exportación interesante en arándanos también. Uh-huh. Si bien, digamos, la producción de arándanos en Uruguay antes contaba con un número muy importante de productores que fueron saliendo del negocio porque se hizo complicado, un negocio de muy alta inversión y de mucha renovación varietal permanente. Hoy en día son pocos los productores comparado con lo que fue en su momento, pero bueno, hay una producción y hay una exportación, y todavía hay un par de empresas muy interesantes produciendo arándano, ¿no? Así que esos son básicamente las tres frutas que hoy componen. Nosotros, como dije antes, siempre estamos con el ánimo de incorporar a cualquier productor de fruta que esté interesado en exportar, porque nosotros tenemos todo este contacto y esta comunicación y este trabajo en común con ministerios y con entidades que se dedican a justamente abrir los caminos para que esto se pueda hacer, ¿no? Uh-huh. Hay alguna producción incipiente de algunas frutas que podrían ser en un futuro próximo parte de esta canasta de oferta de Uruguay para el mundo. ¿Usted cree que la sandía podría hacer parte de esta lista para las exportaciones? Honestamente yo no conozco mucho de la producción de sandía, pero voy a dar una respuesta un poco más general. O sea, yo creo que cualquier fruta que se pueda producir de manera competitiva en el Uruguay y que tenga perspectivas y posibilidad de ser exportada puede acercarse y sumarse, que nosotros vamos a estar siempre encantados de poder trabajar en conjunto y ver de hacer lo que haya que hacer para poder abrir los caminos para la exportación, ¿no? De sandía o de cualquier otra fruta. ¿Podemos repasar esos volúmenes de lo que es actualmente las exportaciones de lo que genera UPFRUY? Sí. Para la exportación. Específicamente en el área, en lo que respecta a citricultura, yo tiré algunas cifras aproximadas hace unos minutos, llevando esas cifras a números un poco más precisos. Tenemos alrededor de 15.000 hectáreas plantadas. De eso todavía la mayor superficie es de naranjas, más o menos un 46% es de naranjas, un 37% es de mandarinas y un 17% es de limones. La producción total es de alrededor de unas 200.000 toneladas de fruta. Esa es la producción total de fruta, de las cuales la exportación va entre 80 y 90.000 toneladas, depende del año también y de las características de la fruta ese año. Se procesan unas 50.000 toneladas de cítrico,
lo que va a industria, ¿no? A producción de jugos y aceites esenciales, como dije antes. Eso genera unos ingresos que rondan los 80 millones de dólares, y genera le da empleo a unas 12.000 personas en forma directa, ¿no? Después hay todo un efecto, obviamente, en empleos indirectos, etcétera, que se genera atrás de todo esto, ¿no? Uh-huh. Eso respecto a citricultura. En arándanos, hoy hay unas 270 hectáreas más o menos plantadas de arándanos, principalmente en Paysandú y Salto. Un comentario respecto a esto es que por ejemplo, en 2012 había más de 400 hectáreas plantadas. Es un poco apoyando el comentario que hice antes de que hay menos productores que antes en esta fruta en particular. Mirá vos. Sí. ¿Y cuál ha sido el motivo, Alejandro? Bueno, como dije, es se ha hecho muy competitivo el negocio del arándano con el ingreso de algunos jugadores internacionales como Perú, por ejemplo, que es muy fuerte. Es un negocio que requiere de mucha inversión porque requiere permanentemente de estar actualizando variedades. Eso significa replantando. Uh-huh. Y bueno, hace que sea un negocio difícil para productores chicos en general, ¿no? Uh-huh. Entonces eso hizo que muchos productores chicos salieran del negocio. Hoy hay en arándanos una producción total de unas 1.800 toneladas, y se exportan más o menos 1.000 de esas toneladas en fresco, ¿no? Eso genera unos 5 millones de facturación debería ser, ¿no? En exportación. Uh-huh. Pero bueno, tanto en arándanos, como dije antes, en citricultura también la utilización de mano de obra en la producción de estos productos es muy elevada. Esas pocas hectáreas generan empleo para unas 4.600 personas, tanto permanentes como safrales, ¿no? En ambos rubros hay mucho empleo safral, que es en los momentos de la cosecha y del empaque, que se requiere mucha mano de obra, ¿no? Alejandro, ¿y cómo son los destinos? Bueno, básicamente tanto en citricultura como en arándanos, los principales destinos son Europa y Estados Unidos. Uruguay tuvo tradicionalmente mucha relación de aprovisionamiento a Europa, y en citricultura comenzó el flujo hacia Estados Unidos a partir del 2014, pero por cuestiones más que nada arancelarias, la pérdida del sistema general de preferencias en Europa, etcétera, hoy en día Estados Unidos en citricultura es el principal destino, sobre todo las mandarinas, ¿no? Uh-huh. Pero Europa, Estados Unidos son destinos, Rusia también, Brasil. Hay exportación a Oriente también, en menores volúmenes. La logística se hace bastante compleja para llegar allá, pero ya hace muchos años que Uruguay llega a mercados del sudeste asiático. Cuando hablas del Oriente, ¿te estás refiriendo al gigante asiático, a China y fundamentalmente a Japón? Japón todavía no tenemos ingreso a Japón. China tenemos ingresos tanto en cítricos como en arándanos, pero se dificulta bastante en el caso de los cítricos la llegada por la logística, porque se demora mucho en llegar y como la fruta tiene una vida útil, uh-huh, se hace difícil todavía, pero se han hecho operaciones a China. Los arándanos llegan vía aérea, así que ellos no tienen ese problema, pero el arándano se encuentra con algún problema arancelario, uh-huh, que ha mejorado parcialmente ahora en el último año, pero que todavía paga como un 15% de arancel, que lo hace complejo, pero también está abierto. Pero tradicionalmente había exportaciones, y todavía hay algunas exportaciones
a mercados como Indonesia o Malasia. Hay otros mercados del sudeste asiático al cual se accede, ¿no? Pero de nuevo, si tenemos que hablar en importancia de los mercados, los principales mercados son Europa y Estados Unidos. Brasil es importante también. Después tenemos Rusia, tenemos Medio Oriente y en menor medida algo de Oriente también. Me imagino que para las exportaciones el actual momento es muy complejo debido a los altos costos. Por un lado porque no hay fletes marítimos, si bien el arándano, como usted decía, va por vía aérea, y porque ha subido mucho. Inclusive los fletes aéreos, no solamente los marítimos, han subido de 100 a 150%, ¿no? Esto me imagino que para el rubro se hace muy, muy costoso. Sí, sin duda. Sin duda, la operatoria de la fruta es muy compleja en sí, porque como dije antes, tiene una vida útil, y ni bien uno la saca del árbol, a partir de ahí empieza a contar una cuenta regresiva. Siempre es difícil, pero este año está siendo particularmente difícil por toda esta complejidad logística que se ha presentado a nivel mundial, no es una cuestión de Uruguay. Se hace difícil conseguir los contenedores para exportar, se hace difícil después tener alguna garantía de que el barco va a entrar al puerto y efectivamente se va a llevar el contenedor el día que estaba planificado. Y por último, también se han ido los costos, como bien decía usted recién, muy arriba. Usted dijo 100, 150, nosotros tenemos casos de 300% de aumento de costos de transporte. Le fui generoso, ¿vio? Sí, la verdad que sí. Realmente es una situación muy, muy crítica la que se está viviendo con la logística. Es un problema mundial, no es un problema. Brasil lo está sufriendo, Chile también, y mismo los mercados más importantes y los puertos más importantes tienen problemática para conseguir los barcos. En Brasil es muy importante también el problema. Y bueno, el resultado es que hay pocos contenedores disponibles a un valor muy elevado y sin garantía tampoco de poder cumplir, lo cual lo hace mucho más difícil y más comprometido, porque en el caso de esta fruta, tanto de los arándanos como de los cítricos, uno generalmente acuerda ya sea con recibidores en destino o directamente con cadenas de supermercados en destino, a las cuales uno no puede dejar 1 o 2 semanas sin abastecer, ¿no? El abastecimiento tiene que ser completo. Así que la cuestión logística este año está siendo muy, muy crítica y está afectando a todos los exportadores, no únicamente a los de fruta. Buratovich, le cambio el ángulo de la información, porque se generó una alarma nacional. Y usted mejor que nadie conoce el tema en profundidad, por eso está bueno para los que nos están prestando el oído a lo largo y a lo ancho del país, que nos explique la problemática de la HLB. Es todo un tema, ¿no? Sí, la verdad que sí. El HLB es una enfermedad que ataca a los cítricos. Es una enfermedad que empezó en China, ahí por los años 70 y pico, y que en realidad hay distintas variantes del HLB, porque hay un HLB africano, pero digamos el que nos ocupa es el asiático, que es mortal para cualquier plantación de cítricos, ¿no? Es una enfermedad que se transmite a través de un insecto, que es el vector que lo contagia, digamos. Una planta enferma es picada o es el insecto chupa esa planta y después vuela y se posa sobre otra, y cuando vuelve a chupar en la otra planta contagia a la otra planta, ¿no? Algo así como pasa con algunas enfermedades con los mosquitos, con los seres humanos, ¿no? Altamente contagioso, diríamos. Es contagioso, es fuertemente contagioso, y es difícil de administrar porque los síntomas del contagio no son inmediatos. Entonces uno puede tener casos de plantas contagiando
durante un tiempo sin saberlo, y para cuando uno descubre que está el problema, ya está esparcido, ¿no? Es una enfermedad que está siendo fuertemente investigada en todos los aspectos en el mundo, principalmente en Estados Unidos, pero en todo el mundo, por la preocupación que genera, pero que hasta hoy no tiene cura, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso la alarma. Hoy Uruguay todavía es libre de HPV, uh-huh, pero en Brasil y en Argentina y en Paraguay. Eso le iba a decir que tenemos datos que estaría, no sé si en Entre Ríos, pero que en Argentina seguro ya está impuesto esta HLB. Sí, así es. Sí, hay casos en Entre Ríos también, hay plantaciones en Entre Ríos que están afectadas, o sea que está a un río de distancia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La verdad que... ¿Y cómo el Uruguay se previene? Crítico, ¿y cómo se previene y cómo se combate? Pensando en los que nos están prestando el oído, en todos los productores que están atentos y preocupados, obviamente que también van a estar ocupados, pero ¿hay algo para hacer o no hay nada para hacer? Bueno, hay todo un plan desarrollado que se viene trabajando ya hace varios años, entre el sector privado y el gobierno, porque en realidad la HLB se lo ataca desde varios puntos, ¿no? Tanto para evitar que entre como para administrarlo una vez que esté presente, ¿no? Si eso sucede algún día. La alarma hoy es para evitar que entre, ¿no? Pero hay todo un plan desarrollado de procedimientos. Por un lado está el tema de la certificación de todo lo que es material vegetal. Cualquier planta de cítrico que uno compre hoy en Uruguay en un vivero tiene que estar certificada, y hay todo un procedimiento de certificación y toda una normativa que exige a los viveros trabajar de determinada manera para garantizar que esas plantas estén libres de HLB y de cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces, eso por un lado. Tanto los productores citrícolas como las personas que compren cualquier cítrico para su casa, hoy pueden comprar plantas que están certificadas y que tienen la etiqueta que así lo indica, ¿no? Sí. Después de eso, después hay todo un tema de vigilancia de fronteras para evitar que entren plantas desde otros orígenes, sobre todo desde los vecinos, que en el caso de Argentina es un puente de distancia, y en el caso de Brasil son incluso fronteras secas, ¿no? Uh-huh. Así que estar muy atento y comunicar muy bien para que los particulares, porque el cítrico es común que los particulares quieran tener tal vez un limonero o un naranjo en traspatio, ¿no? Y entonces una planta de esas que esté enferma puede llegar a ser el detonante de que eso se empiece a transmitir y tome alguna plantación comercial después, ¿no? Que no se corra riesgos, claro, que pueda ingresar el HLB. Por eso se disparó esta alarma, justamente porque hay que concientizar no solo a los productores citrícolas y a la gente que está en la industria y en el negocio, sino a las personas que de golpe, de manera casi turística o paseando, de golpe compran una planta y sin saber que el riesgo que se está asumiendo, ¿no? Pueden portar el HLB sin saber. Claro, exactamente, porque cualquier material vegetal, no la fruta, pero sí cualquier otro material cítrico, e incluso algunas plantas ornamentales que son de alguna manera familiar, aunque sea lejano del cítrico, pueden hacer de hospedero para el vector, para el insecto que la transmite, y para la enfermedad, ¿no? Entonces no es solo un limonero o una planta de mandarinas o un naranjo, sino que pueden ser también alguna planta ornamental, que es común tenerlos en las casas, como puede ser el ejemplo del mirto, ¿no? Que el nombre creo que es murraya, ¿no? Pero es una planta que ornamental, que se puede tener en una casa, en un cantero, y que también puede ser hospedero. Entonces es importante comunicar esto y que la gente sepa que el material vegetal en general es peligroso traerlo de otro origen, ¿no? Que no sea interno, porque interno sabemos el control que hay y sabemos la calidad del material vegetal,
pero del que venga de afuera no lo conocemos y bueno, y se corre un altísimo riesgo. Alejandro Buratovich, vicepresidente de la Unión de Productores y Exportadores de Frutícola del Uruguay, Frutihortícola del Uruguay, ha sido muy amable por estos minutos en los contenidos de Mateando Rural. Le mando un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir esto que para nosotros es muy importante que sea conocido. Gracias.